Buenos días. Estoy muy feliz de estar aquí. Como ya les dijo, me acompaña mi hermosa esposa. Soy un esposo esposado, así que pero gracias a ella por su apoyo y sus oraciones. Hemos crecido juntos y hemos aprendido a caminar en el camino de Dios juntos. Está Joy ahí atrás desde hace 2 servicios de jóvenes que como que estaban batallando con las letras y dijo: papá, a mí ya me entrenaron en la iglesia para hacer esto, y se fue ahí atrás y se metió, y hoy en la mañana llegó y dijo: yo les voy a ayudar con la computadora. Está muy involucrada en la iglesia, sirve en el equipo de backstage, que es todo lo que es traerle el púlpito al pastor en el servicio, en los servicios de jóvenes, y también en lo que es media y todo eso. Y Sol está bien involucrada también en la iglesia, en todo lo que hacemos con la iglesia en donde vamos a ir en camino. Entonces, es un gusto estar aquí una vez más. Aquí siempre es casa. Ahorita todos en el mundial, el jueves traían la verde y todos: hey, ¿tú por qué no te pones la verde? Pues que soy europeo, soy de Roma. Y si tú pensabas que el Papa de Roma no tenía hijos, pues aquí está uno. Así que te equivocaste. Pero bueno, si tienes tu Biblia o nos puedes acompañar en la pantalla, vamos a partir de Hebreos 11:39. Y dice el versículo: pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido, porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros. Dile a tu vecino: ahí Dios tiene algo mejor para ti. Para que no fueran ellos, David, Sansón, Abraham, el que quieras, perfeccionados aparte de nosotros. Y luego el capítulo 12 dice: por tanto, como juntando el pensamiento a la misma vez, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Señor, te damos gracias por esta mañana que podemos estar aquí. Te pido que tu palabra nos transforme esta mañana, que cambie nuestra manera de pensar, que salgamos de aquí listos para correr con paciencia la carrera que tú tienes para nosotros, Señor. Y te pido que nos llenes de tu Espíritu para hacerlo con la fuerza del Espíritu y no nuestras fuerzas. Y te pido que nos inspires, Señor, a creerte que algo mejor tú diste para nosotros, que es tu Hijo Jesús. Y por eso esta mañana queremos poner nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Sabes, muchas veces cuando leemos este pasaje o leemos la Biblia, leemos los capítulos como si fueran una parte, y luego el capítulo 12 es otra parte, pero no a veces se nos olvida que es un libro, y tal vez es nomás voltear la hoja del capítulo 11 al capítulo 12 y sigue el mismo pensamiento que el autor tenía de ese libro, ¿verdad? Y así pasa en Hebreos 11, como el capítulo de los héroes de la fe, uno de mis pasajes favoritos, y Hebreos 12 no son una enseñanza distinta acerca de la carrera cristiana, pero es para recordarnos que cuando esta carta fue escrita no existían divisiones de capítulos ni versículos. El autor no terminó una idea en Hebreos 11
para empezar otra, sino que está desarrollando el mismo argumento y la misma enseñanza de una misma verdad. Hebreos 11 nos habla y nos muestra quienes corrieron antes de nosotros, y Hebreos 12 nos desafía a correr como ellos, porque el libro de la vida que Dios está escribiendo, o el libro de tu vida que Dios está escribiendo a través de ti cada día, aún no se acaba. El libro de esta iglesia aún no se acaba. Hebreos 12 nos desafía a correr como los héroes de la fe, pero con una ventaja que ellos no tuvieron, y nosotros conocemos plenamente a Jesús, el cumplimiento de la promesa. Y me gusta ahí en Hebreos 12 lo que dice antes de empezar a correr. Dice: despojémonos de todo peso. Entonces, ¿qué es el peso, verdad? Es algo que estorba. Muchas veces pueden ser decepciones que no están resueltas. Tú a lo mejor esperabas que pasara en el 2026 que te ibas a proponer la dieta, y cada lunes te propones la dieta, pero para el mediodía ya te aventaste 3 de harina y de puerco adobado, y con arroz y frijoles y todos los chips que si los juntas son como 8 tortillas. Pero bueno, eso es un punto de aparte, ¿verdad? A lo mejor estás decepcionado, y ¿sabes qué? Estas cosas primero que te voy a mencionar no son pecados en sí, pero sí es un estorbo para que tú puedas correr la carrera que Dios tiene para ti. No es un pecado sentirse decepcionado, pero cargar años de amargura y desilusión puede frenar tu crecimiento espiritual. Muchas veces estás herido porque alguien en la iglesia te hizo mal. Estás herido o desilusionado porque alguien te traicionó, alguien compartió algo que no debía, un secreto o una cosa con la que estabas batallando, y estás decepcionado. A lo mejor tú tienes, como yo he tenido, muchos fracasos personales, y estás desilusionado porque piensas que es el fin y que no puedes recuperarte, pero sabes, eso tú tienes que quitártelo. A lo mejor estás desilusionado porque tu familia no es perfecta, no es como las películas que has visto, las historias que has leído, ¿verdad? Y tienes conflictos familiares ya sea con la suegra, ya sea con los cuñados, las cuñadas, los primos, las primas y todos los que quieras. Sabes, ese peso tú tienes que quitártelo de encima, tienes que despojarte de él, tienes que deshacerte de él, porque a lo mejor no es un pecado. Y bueno, estoy diciendo que no es un pecado, pero cuando tú vives con eso en tu mirada, cuando es todo lo que miras, estorba que tú puedas correr la carrera que Dios tiene para ti. A lo mejor tú estás hoy en día con mucho temor y ansiedad. Escuchas las noticias, escuchas que la guerra, y ves que los precios de la gasolina se disparan, ves que todo está más caro en la tienda, vas por 3 cosas y te salió $40 y dices, pues ¿qué está pasando, verdad? Y el temor puede convertirse en un peso que nos impide obedecer a Dios. A lo mejor tú tienes miedo de, una vez más, fracasar, pero sabes, cuando tú no tomas ese paso de fe, de obedecer a Dios y empezar la carrera y a correr la carrera que Dios tiene para ti, no vas a poder lograr lo que Dios quiere. Tienes miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo aún hasta las opiniones de otras personas. Y el autor en ese libro dice: despojémonos de todo peso. A lo mejor, como te digo, la decepción ha sido un peso en tu vida, el temor, las preocupaciones de esta vida. Estás saturado de trabajo. El trabajo es bueno porque de qué otra manera vas a proveer para tu familia, pero estás preocupado por el trabajo.
A lo mejor tienes un negocio y no te está yendo bien por las situaciones del mercado. Me ha tocado vivir donde puedes incrementar tu volumen de ventas, pero aún tu margen de ganancia se hace más chico, y estás viendo y te preocupas, dices, pues ¿qué más hago? O sea, si vender es lo que tengo que hacer, cuando vendo no me da lo que yo esperaba, entonces ¿qué es lo que está pasando? Pero aún todas esas cosas pueden convertirse en pesos si ocupan el lugar que solo Jesús debe tener. Jesús dijo en Marcos 4:19, dijo, cuidado con los afanes de este mundo, porque ahogan la palabra de Dios en nuestra vida. Aquí van otras cosas, espero más hablando de cosas que pueden estorbar nuestra carrera, de que podamos correr ágiles con el llamado que Dios tiene para nosotros. Porque no sé si tú sabes, pero tú tienes un llamado, yo tengo un llamado, no siempre lo cumplimos, no siempre somos perfectos, pero Dios tiene un llamado para ti. ¿Sabes? Otro estorbo que apunté cuando estaba preparando para hoy es la amargura. Más adelante en Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Muchas veces dejas que la amargura no solamente llene tu corazón, sino que haga una raíz y brote cosas que empiezan a ser como un peso y luego se convierte en un pecado abierto. Y la otra cosa que Hebreos estaba tratando, o el autor de Hebreos estaba tratando de darle a conocer a los hebreos cristianos, era que a lo mejor algo que estorbaba, algo que era un peso, era el pasado. Los hebreos originales, uno de sus pesos era estar apegados al sistema antiguo de cómo se hacían los servicios religiosos antes. Estaban siendo tentados a volver a los sacrificios, al templo, a las ceremonias, a las tradiciones. Y sabes qué, a lo mejor nosotros no crecimos en eso, pero muchos a lo mejor llegaron a conocer a Jesús y antes eran de otra religión y tenían otras costumbres, ¿verdad? Y aún en sí, a lo mejor tienes mucho tiempo en la iglesia y estás aferrado en la manera en que antes se hacían las cosas, ¿sabes? Todos esos pesos estorban lo que Dios quiere que tú hagas y lo que Dios quiere en lo que tú pongas importancia. Estas cosas no son malas en sí mismas, porque somos humanos y tenemos preocupaciones, tenemos a veces amarguras, tenemos temor, o somos decepcionados, pero sabes, para poder avanzar en Cristo, tienes que despojarte y quitarte ese estorbo para que tu carrera espiritual no sea frenada. Entonces, esta mañana yo quiero que tú pienses en las cosas que te están estorbando. A lo mejor tú sientes un llamado de parte de Dios de hacer más en la iglesia, de servir más a Dios, de venir a la oración, de aportar más hacia las misiones, y algo te está frenando. Entonces identifica qué está estorbando a que tú corras y que tú vivas una vida de fe y dejes un legado de fe para tu familia y los que han de venir, y digas, ¿sabes qué? Esto me lo va a quitar, esto me estaba estorbando. ¿Sabes? A lo mejor el simple hecho de que yo esté aquí y te acuerdes de todo lo que yo hice antes, puede ser un estorbo para ti, pero ¿sabes qué? El mensaje de hoy es que tú pongas tus ojos en Jesús. Que tú pongas tus ojos en Jesús. Yo sé que soy un humano imperfecto y, ¿sabes? Alma te lo puede decir porque me conoce mejor aún que mis papás.
para que sepas eso, porque con mi papá pues tenía que portarme de cierta manera porque era el hijo del pastor, ¿verdad? Pero acá me tengo que portar mejor. Ahora, hay cosas que nos estorban, hay esos pesos naturales humanos que estamos acarreando, no porque sean pecados, pero porque somos humanos. Y sabes, esa misma palabra, despojarte o quitarte ese peso, lo usan otras dos ocasiones en dos diferentes cartas los apóstoles. Pablo escribe en Colosenses 3, versículo 8 y versículo 9, dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. Amén. Ahora sí entramos en lo espiritual y en lo pecado. A lo mejor te dije ahorita, entonces todo lo que te hablé del temor, de la ansiedad, de las decepciones, de las preocupaciones, de la amargura y de las tradiciones con las que tú has crecido, eso es parte de tu naturaleza como humano. Pero luego Pablo dice en Colosenses 3:8, dice: ¿sabes qué? Dejen todo eso, dejen la ira, dejen el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas, y no se mientan los unos a los otros. Dejen el viejo hombre con todos sus hechos. Entonces, muchas veces la ira es un pecado, es un resentimiento profundo que permanece en el corazón. Yo me acuerdo que por mucho tiempo tenía un enojo muy profundo en mi corazón por todo lo que había pasado en la iglesia. O sea, muchos conocen, estábamos en una iglesia donde fue fundada esta iglesia, en un edificio, y por razones naturales o lo que tú quieras, disputas, no pudimos seguir ahí, y por mucho tiempo esa ira permaneció en mi corazón. A lo mejor en tu caso no es lo mismo, pero puede haber algo que está permaneciendo, un resentimiento muy profundo que permanece en tu corazón. Pablo habla después del enojo en los Colosenses. El enojo es una rabia intensa que estalla repentinamente y una reacción emocional descontrolada. ¿Cuánto les ha pasado que les entra la rabia? Empiezan a espumar de la boca, ¿verdad? Los ojos ya no tienen nada de blanco y ahora son todos negros y parecen marciano. Y Pablo dice: quítense el viejo hombre, quítense esa naturaleza de pecado, de ira y de enojo, de malicia. No sé cuántas veces tú has deseado causar daño o ver perjudicada a otra persona. Cuando se te atraviesa alguien en la luz y ya te ibas a arrancar y se cambiaron de carril y tú, y de repente no eras alguien que hablaba lenguaje de señas, pero de repente empezaste a hacer señas con tu mano, ¿verdad? Y todo pensamiento malo, lo va a rebasar y lo va a frenar enfrente de esa persona porque me detuvo a donde quería ir yo. Y ese es uno de los más inocentes. Imagínate otra gente que verdaderamente tiene un deseo de causar daño o ver perjudicada a otra persona, ¿sabes? Y Alma ha visto esto. Una vez yo tuve un choque o una decepción muy personal con una persona que los dos conocemos, y estaba muy enojado, y la ira, la rabia y la malicia brotaron. Y dije: ¿sabes qué? Ya no me voy a le voy a quemar la casa. Y eran esos momentos donde, o sea, pierdes todo el control y ya, ¿cómo que vas a quemar la casa?
No me levantó la mano, hermano. Malicia, ¿verdad? Entonces, blasfemia, hablar mal de otros. A lo mejor, ¿sabes? Muchos piensan que la blasfemia nomás es hablar mal de Dios o hablar mal de la iglesia, hablar mal del Espíritu Santo, pero esto es hablar mal de otros. Y a lo mejor te acercas con la pastora y le dices: oiga, pastora, ¿me puede dar un poco más detalle de esa petición de oración para poder orar más específicamente? Y pues no, es nomás que quieres el chisme. ¿Quieres el chisme de qué está pasando y por qué esa persona está pidiendo esa oración? Y quieres todo el detalle, ¿verdad? Y le deseas hablar mal de otras personas. Estoy dando esta lista nomás porque ahorita vamos a entrar a lo bueno, pero para que tú sepas que estas son cosas que tenemos que quitarnos, que tenemos que dejar para que podamos correr la carrera y que se escriba en el libro de la fe, en el libro de la vida, lo que hicimos en esta vida. Lenguaje obsceno, palabras obscenas, degradantes o abusivas. Sabes, a lo mejor aquí eres puro aleluya y en la casa o en otro lugar eres de otro lenguaje, ¿verdad? Hasta hablas en lenguas, pero de las malas. Y sabes, todo eso hay que, dice Pablo, dejar también estos pecados, habiéndose despojado, habiéndose quitado el viejo hombre. Amén. Y Pedro dice algo muy parecido. En 1 Pedro 2, versículo 1 dice: desechad pues toda malicia, una vez más malicia, desearle o causar daño o ver perjudicada a otra persona, todo engaño, hipocresía, envidias y toda maledicencia. Y lo que me llama la atención de estos versículos, que estos pecados son pecados relacionales. Dice en hebreo, nomás para resumen, dice ninguno de ellos, hablando de todos los del salón de la fe, alcanzaron buen testimonio. Dice, ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe. ¿Sabes qué testimonio hay de ti en la comunidad, en las relaciones que tú tienes con tus parientes, con tus amistades, con tus conocidos, con la gente con la que te desenvuelves? ¿Hay malicia? El testimonio que podrían dar ellos de ti es que eres alguien de malicia, o alguien de engaño, o alguien de hipocresía, alguien que es envidioso, alguien que habla mal de otros. La malicia, la ira, la envidia, la hipocresía y la murmuración son algunos de los pesos que impiden correr libremente la carrera que Dios ha puesto delante de nosotros. Pero sabes que si no has tenido buen testimonio, hoy tú puedes quitarte de eso, quitarte de las preocupaciones de la vida, de tu naturaleza humana, y empezar a poner tus ojos en Jesús. Porque dice ahí en Hebreos 12, leanlo una vez más conmigo. Antes nos da la instrucción que nos quitemos de todo peso y del pecado. Entonces son dos cosas diferentes. Hay cosas que te estorban, que normalmente es tu naturaleza humana que estorba que Dios pueda obrar en ti espiritualmente y que tú puedas rendir fruto de lo que Él está haciendo en ti. Y luego hay las cosas del pecado, que esos también estorban que tú corras. Entonces dice el autor: como tenemos todos estos testigos que hicieron grandes cosas, nosotros quitémonos el peso de nuestra naturaleza humana y del pecado que nos asilia. Y luego dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y sabes, esta mañana estaba meditando un poco de esto y me acordé que una vez recién casados, antes corría más. Antes, y este específico ejemplo que te voy a dar, había corrido 8 millas. La semana pasada corrí y muy apenas llegué a 2.60.
vea la diferencia. Pero recién casados, pues corría un poco más y me acuerdo que fui y estacioné el carro en un parque ahí por la Trenton y me arranqué. Entonces Trenton es como la mía 5, si conoces allá por el área. Me arranqué en la Trenton hacia la Pecan. Imagínate, iba corriendo, pero no iba corriendo en la área bonita de McAllen, en la calle 2, donde todo está pavimentado, hay arbolitos, la policía patrulla todas las mañanas. Andaba ya por la Conway. Entonces, si conoces la Conway, tiene 2 carriles que van para el norte, tiene un median con zacate y luego tiene 2 carriles que van al sur. Entonces, yo me estacioné del lado oeste y corrí para el sur en esos carriles. Iba para allá, llegué a la Pecan, y hice la vuelta y me regresé por los carriles que venían para el norte. Entonces son 4 millas de ida y 4 de regreso. Ya voy en la mía 6 y pues me arranqué como a las 5 de la mañana, entonces todos estaban dormidos, pero yo creo que para las 6 de la mañana cuando venía de regreso ahí por la mía 6 ya un dueño de una propiedad había abierto ya sus portones y ya como que había arrancado su día. Iba yo corriendo ahí y de repente escucho un perro. Volteo y no lo vi, pero pues venía desde dentro de la propiedad y voy corriendo, de repente ya lo veo aquí y dijo, órale, y con la adrenalina pues me arranqué corriendo para el otro lado, o sea, ni me fijé si venían carros ni nada, me dije, no voy a cruzar toda la calle porque a lo mejor cruzándome la calle ya el carro no me sigue, y ya cruzo y volteo y ahí viene atrás de mí y yo, órale. Y pues dije, pues no, ya naturalmente la adrenalina pues ya no me quedaba porque ya, o sea, me arranqué lo más rápido que pude y me fijé si venían carros. Naturalmente dije, alguien se va a cansar, el perro o yo, pero pues algo tiene que pasar aquí. Y me acordé en ese momento, no sé, me acordé que en algún lugar había visto un video que a veces hay que actuar como un animal para asustar a los animales, ¿verdad? Y pues no me volteo y pongo las manos así y empezó a ladrar el perro y se arranca el perro corriendo y me acordé esta mañana, dije, lo voy a compartir esa ilustración porque, ¿sabes? Yo iba corriendo muy pacientemente hasta que me atacó un problema, me atacó un perro y quiso, no sé si traía hambre o pensaba que yo iba a invadir la casa de su amo, ¿verdad? Pero, y sabes, así pasa muchas veces en nuestra carrera de la fe, en lo que Dios quiere que logremos. A lo mejor tú tienes ya 15 años siendo cristiano, cada domingo estás aquí, todos los miércoles vienes a la oración y tú estás corriendo con paciencia. Y de hecho, la palabra correr en el griego es la base de la palabra agonía. Entonces Pablo está diciendo, entra a la batalla y pelea con paciencia. Y sabes, a lo mejor tú tienes ya muchos años sirviendo fielmente al Señor y de repente te ataca algo, de repente te sale un perro ladrándote o el enemigo ladrándote con todas las acusaciones de todo lo que tú has hecho y todo lo malo que ha pasado en tu vida. Y sabes, esa palabra paciencia significa esperar tranquilamente. Tú puedes estar corriendo como yo y vas tranquilo, pero cuando pasa un ataque del enemigo o te pasa algo en la vida que no es de tu agrado o no va alineado con tus expectativas, tú tienes que confiar y correr con paciencia y creer que Dios tiene algo para ti. Dice, apunté aquí, correr con paciencia significa perseverancia. A lo mejor tú has estado esperando sanidad en cierta parte de tu vida, de tu cuerpo, y Dios no lo ha hecho. Sabes que sigue creyendo, sigue perseverando, porque Dios lo va a cumplir. Dios cumple sus promesas. Sabes, a lo mejor también esperar tranquilo puede ser resistencia.
a lo mejor de repente empezaron a pasar cosas en tu vida que están creando duda en la promesa la que tú le has estado creyendo a Dios. Pero sabes, tienes que resistir al enemigo, porque cuando tú resistes, él huye y tú te acercas a Dios y él se acerca a ti. Esperar tranquilamente o paciencia es ser constante bajo presión, es seguir corriendo aunque algo te duela. Imagínate que lo caro que me hubiera salido si digo, bueno, pues que me muerda el perro, le hablo al 911 y que venga la ambulancia por mí y me lleva a mi carro y ya me voy al hospital. Pero, ¿sabes? Aún en esa presión tienes que seguir dando el siguiente paso, el siguiente paso, el siguiente paso, porque esto significa que vas caminando hacia el propósito de Dios. Esperar tranquilo, paciencia, significa permanecer firme aun cuando algo te pesa. Imagínate, ya iba en la sexta milla, ya no iba a 10 minutos por milla, ya iba como a 11, ya había bajado mi velocidad, ya no iba a lo mejor naturalmente no hubiera podido correr para el otro lado de la calle para evitar al perro. Pero cuando algo te pesa, tienes que permanecer firme. Y Pablo dice algo muy interesante en otra de sus cartas a los Corintios. Dice, cuando yo soy débil, fuerte soy. Entonces tú a lo mejor ahorita estás en un lugar donde estás en espera, estás esperando algo, algo se está deteniendo, pero tú tienes que perseverar, tienes que resistir la tentación, tienes que ser constante, tienes que permanecerte firme y tienes que no aguantarte, estar firme y no rendirte aunque el camino sea difícil. Esto es correr con paciencia la carrera que Dios ha puesto por delante de nosotros. Este pasaje nos transmite la idea de permanecer debajo de una carga sin abandonar la carrera. Pero en una carrera larga lo importante es mantener el paso, controlar la respiración, resistir el cansancio, no distraerse y no abandonar antes de llegar a la meta. La paciencia no es correr lento, es correr firme. No es falta de fuerza, es fuerza bajo control. No es quedarse detenido, sino seguir avanzando, aunque el camino sea pesado. Y sabes, no sé hoy yo no sé lo que tú estés atravesando, lo que esté pasando en tu vida, pero te quiero animar a que tú corras con paciencia, porque todo lo que tú haces en tu hogar se refleja y estás dejando un legado de fe para tus hijos y para los que te rodean. Yo estoy muy agradecido con Dios porque a pesar de mis muchas fallas, Él es fiel, no nos ha abandonado, su bendición ha estado en nuestra familia, pero me da gusto que el ejemplo que hemos puesto de honrar y servir a Dios a pesar de todo, se ha transmitido a nuestras hijas y están involucradas en la iglesia y sirven a Dios y aman a Dios y sabes, todo eso, aunque tú piensas que es algo muy común venir a la iglesia y hacer lo mismo cada semana, aunque tú pienses que tu ofrenda es algo chico, o lo que tú puedas imaginarte que a lo mejor no tiene valor, sabes, estás dejando un legado y un patrón para tu familia y los que te rodean. Y luego, al final de ese pasaje, o al final del versículo 2, dice el autor algo muy importante. Porque tú puedes poner tu atención en tu naturaleza humana, en las cosas, las preocupaciones, los miedos, la ansiedad,
la amargura, las tradiciones del pasado. Pero dice el autor, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del Padre. ¿Sabes? Pon tus ojos en Jesús en la carrera que tú estás corriendo. Pon tus ojos en Jesús. Cuando tú pones tus ojos en Jesús y te acercas a Dios, Dios se empieza a acercar a ti. Quiero que veas un pasaje conmigo en Filipenses 3, versículo 7. Vamos a leer ahí una porción larga. Dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia y el conocimiento de Jesús, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Dice el versículo 9: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. ¿Sabes? Pon tus ojos en Jesús. Pablo decía, ¿sabes? El sistema religioso en el cual yo crecí, el sistema religioso judío, y la manera de justificarte era a través de todos estos sacrificios y todas estas tradiciones que tenían los hebreos para encontrar o estar en buena relación con Dios. Pero Pablo dice algo muy bonito. Dice: prefiero ser hallado en Jesús y no teniendo mi propia justicia por lo que yo hice, por lo que yo di, por lo que yo me sacrifiqué, por lo que yo... ¿Sabes? Pablo en este momento, cuando está escribiendo esto, está en la cárcel, está escribiendo a una iglesia en Filipenses, y dice: no es que yo me justifique por todo lo que yo, o yo tener mi propia justicia basada en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo. Pablo sabía que él había abandonado su linaje espiritual o tradicional de ser un hebreo estudiado y alguien importante en la comunidad judía, y dijo: ¿sabes qué? Prefiero tener a Jesús y ser justificado por Jesús que ser justificado por todo lo que es la ley. Amén. Y luego dice el versículo 10: quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que de alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los muertos. Y luego esta parte es para todos nosotros, porque sabes, si estás hoy aquí es que tu tiempo no se ha cumplido y aún hay cosas que hacer. Dice el versículo 12: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Sino que prosigo por ver si logro aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: olvido ciertamente lo que se queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Sigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y sabes, pon tus ojos en Jesús, pon tus ojos en la meta de Jesús. La meta y la misión de Jesús en este mundo es que todos escuchen el Evangelio. Y sabes, el mejor ejemplo del Evangelio es la carrera que tú corres cada día, es los pasos de fe que tú das cada día, es lo que tú haces cuando escuchas la voz de Dios y obedeces lo que Él te pide que tú hagas. No eres perfecto, no eres perfecta,
no eres el santurrón, aún no te dan tu máscara de plata. Pero sabes, una cosa es entender eso y la otra cosa es poner tus ojos en Jesús y creerle a Dios que tu vida y lo que tú haces todavía tiene un significado eterno. Amén. Y sabes, esta mañana yo simplemente quería complacer lo que me pidió mi papá, que viniera a compartir, porque ya muchos se habían venido, yo nunca venía, pero sabes, pero no, déjame acabar. Por eso ocupaba un padre, pero bueno, pero al estar meditando y pensando en qué podría yo compartir que podría ser importante para ustedes, es que todavía hay tiempo. Y yo creo, pues, esto no lo apunté y creo que lo voy a compartir personalmente. Me acuerdo, creo que fue el primer derrame que tuvo mi mamá, y cuando estuvo hospitalizada y paralizada del lado derecho, me acuerdo que en ese momento me di cuenta yo cuánta duda, naturaleza humana y qué tan lejos o qué tan desenfocado estaba yo de Jesús, porque me acuerdo que cuando por fin salió del hospital, me tomé una foto cuando ya le iban a soltar del hospital. Me tomé una foto con ella y estaba escribiendo la publicación para que todos les pusieran like, y me acuerdo que batallé mucho escribir, dar gracias a todos los que habían estado orando por ella, porque en mi mente en ese tiempo era, pues, es que los doctores intervinieron al momento correcto, hicieron lo que tenían que hacer, y pensando en el mensaje de hoy, en esos días le di gracias a Dios porque, sabes, pudo haber sido el fin, pero aún está aquí porque hay tiempo. Amén. Para que ella siga haciendo algo que ha venido haciendo, sirviendo a esa iglesia fielmente, ¿verdad? Amén. Entonces, y ese ejemplo de fe que los dos han demostrado al servir la iglesia, creo que es algo que todos podemos aprender, de correr la carrera con paciencia, Amén. a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, a pesar de lo difícil que es. Poner los ojos en Jesús ayuda a poner todo en perspectiva, porque el Evangelio tiene un propósito en esta ciudad, esta iglesia tiene un propósito en esta ciudad, y ustedes son los que lo van a llevar a cabo. Amén. He hecho mi parte últimamente, tratar de ayudar a echar a andar un grupo de jóvenes. A lo mejor se han dado cuenta, varios jóvenes han completado 3 planes de la Biblia de 30 días, devocionales y todo. Traen su Biblia, están invitando amigos y sabes, sigamos corriendo, no digo sigamos corriendo con paciencia la carrera que Dios tiene para nosotros, y pongamos nuestros ojos en Jesús. Vamos a adorar. Ustedes quieren poner una canción, cantamos un ratito y vamos a darle gracias a Dios, porque Él es bueno y va a seguir bendiciendo todo lo que ustedes están haciendo. Amén. Así que vamos a ponernos de pie.